Apenas tuvimos tiempo de alegrarnos por la caída del régimen de Víktor Orbán en Hungría, cuando en la vecina Bulgaria, Rumen Radev y su partido ganaron inesperadamente las elecciones con un resultado aplastante. Y el problema es que ya lo llaman algo así como el Víktor Orbán búlgaro, debido a su simpatía por Rusia y su euroescepticismo. La influencia potencial de Rumen Radev en el gobierno podría crear obstáculos adicionales para el apoyo a Ucrania dentro de la Unión Europea y la OTAN, y muchos ya se han lamentado profundamente por esto. Dicen que si aparece otro Orbán en Europa que va a Moscú a adular a Vladimir Putin, entonces Ucrania volverá a tener problemas durante las votaciones clave en el Consejo Europeo. ¿Y qué tal si les digo que el búlgaro Rumen Radev, quien es considerado prorruso, y cuyo partido, Bulgaria Progresista, obtiene alrededor del 55% de los escaños en el Parlamento, no se convertirá en el nuevo Orbán y no hay de qué preocuparse? ¿No me creen? Así que vamos a discutir este punto juntos ahora, porque ya veo que muchos han declarado que ha aparecido un nuevo Orbán en Bulgaria, pero yo puedo decir que no hay un nuevo Orbán en Bulgaria y que realmente Ucrania no tiene nada que temer allí. Me llamo Alexei Pech y vamos a discutir este tema juntos, pero antes de que empecemos, les pido que se suscriban al canal, den like, dejen cualquier comentario bajo este episodio y se suscriban a mi canal de Telegram Pechi News. El enlace está en la descripción de este video. Ahí también están los enlaces para apoyar el trabajo de este canal de YouTube. Les agradeceré cualquier donación o patrocinio que puedan hacer. Entonces, en las elecciones parlamentarias anticipadas en Bulgaria, la coalición Bulgaria Progresista encabezada por el expresidente ganó con claridad. Rumen Radev, a quien consideran euroescéptico y un político prorruso. Su partido obtendrá la mayoría absoluta de los escaños parlamentarios. El partido Bulgaria Progresista obtiene el 55% de los escaños en el Parlamento, lo que significa que tiene una mayoría absoluta, pero, recalco, parece que no logrará obtener los 2/3 de los votos. En segundo lugar está la coalición centrista populista GERB-SDS del ex primer ministro Boyko Borisov. Ahí tienen el 13.5% de los votos. La coalición encabezada por GERB formó el penúltimo gobierno de Bulgaria, que renunció en diciembre tras protestas masivas contra la corrupción. En tercer lugar está el bloque del partido. Continuamos con el cambio y la coalición Bulgaria Democrática con el 12.6%. Y con estos últimos, por cierto, Radev no descarta una nueva coalición en el Parlamento. Rumen Radev, a quien sus oponentes llaman no solo euroescéptico, sino también un político prorruso, después del cierre de las urnas habló en particular sobre el lugar de Bulgaria en la Unión Europea y sobre que Europa debe cambiar. A continuación, citaré sus palabras. Quiero asegurar que Bulgaria continuará sus esfuerzos para permanecer en el camino europeo. Pero créanme, una Bulgaria fuerte en una Europa fuerte requiere pensamiento crítico y pragmatismo. Porque Europa ha caído víctima de sus propias ambiciones de ser un líder moral en un mundo sin reglas. Por eso, lo que Europa necesita hacer ahora es, una vez más, pensamiento crítico, acciones pragmáticas y buenos resultados, especialmente en la construcción de una nueva arquitectura de seguridad y en invertir grandes esfuerzos en la recuperación del poder industrial y la competitividad. En esto estará la principal contribución de Bulgaria a su misión europea. Una declaración interesante, ¿verdad? Aunque, vuelvo a enfatizar, a Radev lo llaman el Víktor Orbán búlgaro, por alguna razón. La participación en las elecciones, según el Centro Electoral de Bulgaria, fue bastante baja, alrededor del 47% o un poco más de 3 millones de personas. Las elecciones actuales son una consecuencia directa de la crisis política de finales de 2025. En ese entonces, el país vivió las protestas más grandes de los últimos 10 años. Comenzaron como una manifestación contra el presupuesto para 2026, pero rápidamente se convirtieron en protestas contra todo el sistema político y la corrupción. En diciembre, el gobierno renunció y el presidente tuvo que nombrar un gabinete técnico provisional. Y para entender el caos en Bulgaria, cabe señalar que desde 2021 el país ya ha tenido 10 gobiernos diferentes y se han realizado 8 elecciones parlamentarias. O sea, cada 6 meses se nombraba un nuevo gobierno. Como pueden imaginar, ¿de qué estabilidad se puede hablar en este caso?
Para Bulgaria, Radev es al mismo tiempo un político veterano y aporta cierta novedad. Él ocupó el cargo de presidente desde 2017 hasta 2026, básicamente durante toda la crisis política, pero Bulgaria sigue siendo una república parlamentaria donde el mayor poder lo tiene el gobierno. Por eso, Radev, por un lado, no tenía poderes especiales para poner fin a la crisis, y por otro lado, formalmente se mantenía por encima del conflicto. Por eso se convirtió en el favorito de estas elecciones. ¿Por qué llaman a Radev el Orbán búlgaro? Como presidente se pronunció en contra de la ayuda militar a Ucrania. Y, poniendo el bienestar de Ucrania en primer plano, criticó el acuerdo de seguridad recientemente firmado con Ucrania, que fue celebrado por el gobierno interino de Bulgaria. Además, Radev declaró su deseo de restablecer las relaciones con Moscú. Sin embargo, en el cargo de presidente, Radev ha demostrado que puede ser un político bastante flexible y no está dispuesto a ir abiertamente en contra de las posiciones de la Unión Europea o la OTAN. Más bien, utilizó sus puntos de vista euroescépticos para negociar y ganar puntos políticos dentro de Bulgaria y a menudo llegaba a compromisos. Y justo antes de las elecciones cambió mucho su posición. En algún momento amenazó con bloquear las sanciones contra Rusia, pero nunca lo hizo. Y en algún momento decía que Europa en general no debía ayudar a Ucrania, pero nunca bloqueó nada. En algún momento Radev se pronunció en contra de firmar el acuerdo de ayuda a Ucrania al inicio de la guerra a gran escala, pero al final lo firmó, aunque declaró que estaba en contra de la rápida adhesión a la OTAN. Radev es conocido por sus declaraciones prorrusas y su simpatía hacia Moscú. Sin embargo, justo antes de las elecciones, él declaró que Bulgaria no debería bloquear el crédito por 90.000 millones de euros para Ucrania, aunque Bulgaria no participará en este crédito, al igual que Hungría, Eslovaquia y Chequia, como quien dice, simplemente no vamos a estorbar. Para Ucrania, créanme, eso es suficiente. A pesar de la victoria en solitario, Radev no tiene mayoría constitucional. Esos son los mismos 2/3 de los escaños en el Parlamento, como los que tiene Péter Mader en Hungría. Esto significa que Radev tendrá que depender del apoyo de las fuerzas políticas proeuropeas para llevar a cabo reformas económicas. Además, a diferencia de Víctor Orbán, Radev es representante de fuerzas políticas de izquierda, que no son aliados políticos de Donald Trump. Por lo tanto, no puede tener vínculos con la administración de Trump. Bueno, lo explicaré. Siendo presidente, Radev representaba al Partido Socialista. De facto es el heredero del Partido Comunista Búlgaro. Además, Radev será incluso más cauteloso que Víctor Orbán, e incluso que el ministro de Eslovaquia, Robert Fico. Lo explicaré. Robert Fico no tenía una mayoría absoluta para formar una coalición. En ese momento, él se unió a fuerzas de ultraderecha antiucranianas, cuya postura se ve obligado a considerar. De lo contrario, su coalición en el Parlamento simplemente se desmoronaría. Si prestan atención, el propio Robert Fico puede venir y reunirse con Volodymyr Zelensky en Ucrania. Y por cierto, comportarse de manera más que adecuada. Al regresar a Eslovaquia, vuelve a hacer algunas declaraciones escandalosas. Eso es. Bueno, porque siempre hay que considerar a los socios de la coalición. Pero, en esencia, incluso Fico no es tan peligroso como Víctor Orbán. Radev, en esta misma situación, tiene la mayoría absoluta en el Parlamento. No necesita socios para formar una coalición. Él solo necesita socios para obtener la mayoría constitucional. Por eso, no siempre es necesario escuchar a los radicales. Además, el partido prorruso más radical en Bulgaria, llamado Renacimiento, esta vez obtuvo casi 3 veces menos escaños en el Parlamento que la vez pasada, 3 veces menos. Y Radev lo ve perfectamente y entiende que sus puntos de vista prorrusos no encontraron tanto apoyo entre los búlgaros. Por eso, definitivamente no vale la pena coquetear con eso. Porque, como se dice, uno puede terminar enfrentándose a nuevas elecciones otra vez. Además, Radev necesitará financiamiento de los fondos de la Unión Europea para cumplir con las reformas económicas prometidas. Para eso, sus decisiones de política exterior no deben contradecir la línea de la Unión Europea. Por otro lado, el complejo militar industrial de Bulgaria coopera estrechamente con Ucrania y está interesado en continuar con el suministro de armamento. Por eso, a Radev le será difícil ir, ya sabe, en contra de los intereses de sus propios industriales. Es más probable que ellos vengan y digan, no, hemos vendido y seguiremos vendiendo armas.
Por eso no hay que temer que Bulgaria vaya a ponerle demasiados obstáculos a Ucrania. Y al final agregaré un punto muy importante. ¿Recuerdan cómo el año pasado Ucrania temía mucho la victoria de Andrej Babiš en las elecciones en Chequia? A él también lo llamaban algo así como el Víctor Orbán checo, pero en octubre de 2025 Babiš ganó en las elecciones. Pero al final Chequia ni siquiera renunció a la llamada iniciativa checa para el suministro de municiones de artillería, porque resultó que para el propio país esto es muy beneficioso. Así creo que será también con Radev en Bulgaria. Aquí voy a dejar puntos suspensivos. Escriban su opinión y sus conclusiones en los comentarios debajo de este episodio. Suscríbanse al canal, activen la campanita y no olviden dejar su like. Si quieren apoyar el trabajo de este canal de YouTube, pueden hacerlo con cualquier donación o una suscripción de patrocinio pagada. ¿Cómo hacerlo? Todos los enlaces y datos están debajo de este video. Ahí dice, apoyar al canal Alexei Pechi. Elijan cualquier formato que les sea conveniente. Estaré agradecido por cualquier apoyo que me den. Eso es todo. Cuídense. Adiós a todos.